Vamos a ver cómo montar un equipo para poder estar facturando unos 100.000 euros al mes y que ese equipo pueda llegar a soportar toda esa facturación y que no tengamos esa irregularidad de facturación porque estamos haciendo tareas de todo tipo. Voy a explicarlo todo mediante un paso a paso y en qué punto y en qué momento poder delegarlo para hacerlo de una manera correcta. Entonces, vamos a tener como esa hoja de ruta de cómo montar ese equipo para llevar esa facturación a los 100.000 euros y que podamos tener ese cronológico o ese orden de contratación. Así que vamos con la primera parte. Vamos a ver ahora mismo este fundador que está solo y hace todas las actividades operativas, lleva el negocio adelante y también opera. Entonces, esta es una de las situaciones más frustrantes y que seguramente te encuentres tú, y aquí es lo que tenemos que detectar. Vamos a ver cómo montar un equipo que pueda llegar a soportar esa facturación de 100.000 euros al mes y no tener que estar tú de un lado para otro haciendo cosas, y por eso vamos a ver cómo montar un equipo que pueda aguantar una facturación de 100.000 euros al mes y que gracias a eso podamos mantener esa facturación estable en el tiempo y no sea algo irregular. Os voy a estar explicando esa hoja de ruta de cuándo y cómo delegar según la facturación y el momento que estemos y el orden de las personas que hagamos. Ese equipo mínimo viable que es más que suficiente. Así que vamos por esta primera parte, el punto de partida, que es el fundador o la persona que está operando, está solo. Lleva el negocio adelante, lleva toda la parte contable, toda la parte de comunicación del proveedor, hace creativos, lanza, etc. ¿Qué es lo que pasa? Al final perfectamente podemos llevar unos 10.000 euros solos, incluso más, pero esto no es escalable porque al final lo que estamos haciendo es, estamos haciendo creativos todas las semanas, lanzamos la publicidad. Cuando terminamos de lanzar la publicidad nos acordamos de que tenemos que tener la atención al cliente a nivel de email, luego tenemos que pagarle al proveedor porque tenemos que hablar y hablamos con él por la mañana porque está en China, luego el control logístico, y al final lo que estamos haciendo es yendo de un lado para otro sin ningún plan, y o mantenemos el negocio o llevamos para adelante el negocio. Entonces al final esta seguramente es desde donde todos partimos, pero os voy a enseñar ya que es el paso cero, cuál es el primer paso de la persona que tenemos que delegar. ¿Vale? Y sería esa primera persona una persona a nivel de atención al cliente. Al final tenemos que entender de que tú puedes llegar a trabajar 12, 15 horas al día, pero a nivel productivas reales son 4. Y si, por ejemplo, perdemos, depende del volumen, pero perdemos o invertimos una hora de ese tiempo, de esas 4 horas, una o dos según el volumen, todos los días en contestar emails, vas a perder mucho trabajo operativo en otras áreas, incluso en poder adelantar el negocio. Entonces, la primera contratación y súper importante es delegar en alguien una atención al cliente. Se le va a pagar una hora o 2 horas al día, va a depender del volumen, y vamos a poder olvidarnos de toda la parte de email y simplemente con una reunión de 30 minutos semanal te puede llegar una buena organización, y con los sistemas y protocolos que enseñamos lo puedes implementar sin ningún problema. Al final, las habilidades que debe tener esa persona a nivel de redacción clara, respuestas rápidas, saber utilizar tema de Georgias o Zendesk si utilizáis alguna aplicación de esas, si no, ni falta que hace. A nivel email, llevar una buena organización a nivel de etiquetas y es más que de sobra, ¿vale? Saber gestionar las devoluciones, tener contacto con el proveedor, porque tampoco tiene sentido de que lo delegues y estés luego tú entre medias gestionando las cosas con el proveedor, ¿no? Luego, pues el manejo de clientes difíciles, pues charbacks, idioma del mercado, si al final se estamos vendiendo en Estados Unidos o en España, pues evidentemente que tenga el mismo idioma. Al final, lo que se va a encargar de esta persona es contestar emails, chat, si lo tenemos en el Shopify, seguimientos de pedidos que se entreguen, si hay algún problema que no se entregan, devoluciones, cambios de tallas, etcétera. Incluso si hay reseñas malas o algo por el estilo, o incluso buenas, pues también que lo pueda llegar a organización, incluso hasta que te pueda llegar a organizar tu bandeja de entrada y tener un muy buen control, y simplemente, en vez de estar tú una hora o 2 horas diarias, incluso fines de semana, y dejando ese tiempo, dejando de operar o de llegar el negocio hacia adelante, esta persona se puede encargar de todo esto, y simplemente enviándote un reporte diario por el canal de comunicación que tengáis diario y una pequeña reunión
los jueves media hora y lleváis un control, es más que de sobra y pasamos de dedicarle 7 o 14 horas semanales a dedicarle media hora y poder dedicarle al negocio. Esto para mí es el primer paso que tenemos que hacer con cualquier negocio. Siguiente paso, esta es una que no se suele aplicar bastante, pero la pongo la segunda porque para mí es una de las más importantes a largo plazo si quieres tener un muy buen negocio y delegarlo, y es pues un manager de operaciones, o como se suele decir, una mano derecha o alguien que te ayude. Suele ser una persona que no tiene tanto conocimiento de todo, no tiene tanto conocimiento de algo, sino tiene un poco de todo, y el objetivo de esto es una persona a medio o largo plazo que tú le vayas formando cómo vas haciendo todas las cosas. ¿Vale? Al final, de esta manera le vas enseñando cómo tú haces las webs en Shopify, cómo haces el email marketing, cómo haces la gestión de todos los proyectos, incluso de atención al cliente, coordinar con el equipo de atención al cliente en este caso, reportes y análisis, se encarga de hablar con el proveedor, integrar alguna app, de tener todo organizado en Notion para luego pasártelo a ti de, por ejemplo, atención al cliente. Y al final esta mano derecha se va a encargar de esa parte operativa que no tiene tanto valor en tu negocio, para que tú te encargues de poder dedicar a lo importante que es llevar el negocio adelante. Al final, en el primer paso hemos delegado esa atención al cliente, ya nos libera 1 hora o 2 horas al día. Ahora, en este caso, estaremos nosotros operando todo el rato y tendremos a lo mejor un par de horas para operar y una para pensar para cómo llevarlo para adelante. Pues esta persona, lo que vamos a hacer es formarle todas las semanas, reunirte mucho con esa persona hasta que vaya entendiendo un poco de todo. Al final tiene que tener un poco de habilidades amplias, no hace falta profundidad en nada porque va a tener un equipo, pero sí que sepa de todo, y si hay alguna urgencia, algún problema y tú a lo mejor estás haciendo otras cosas, que esa persona pueda entrar ahí. Incluso a nivel de comunicación de atención al cliente, en vez de hablarlo contigo, esa persona puede hablarlo con esa mano derecha y te va a ahorrar muchísimo tiempo. Esta para mí es una de las personas más importantes del equipo y al final puede ir por un pago fijo, una comisión de la tienda, y así también puede estar motivado. Y para mí es algo súper importante porque te estará quitando varias horas de operaciones, de aplicar tú haciendo cosas que tú simplemente con una reunión de 30 minutos, un audio, un mensaje, esa persona puede estar aplicando. Para mí es una de las personas más importantes, o para mí la más importante de todo este ecosistema que estoy explicando. Entonces, de esta manera, al final, ya podríamos estar escalando bastantes números bastante grandes simplemente con este equipo, delegando atención al cliente, una persona que opera a nivel tienda, productos, problemas del día a día, apagar fuegos que lo único que te llevan es tiempo y no poder dedicarle lo importante a tu negocio, no a mantenerlo sino a llevarlo. Ahora pasaremos a la siguiente, que al final este editor de contenido o creativo de ads, ya sea de vídeo, de imágenes, intentaría buscar algo polivalente, ya que al final pues están los directores, están los editores, están los creadores UGC, es muy amplio y podríamos irnos y hacer un equipo de 6 personas perfectísimamente en editor, pero simplemente con un editor que tenga las habilidades de saber hacer vídeos, de saber hacer imágenes, sería más que de sobra. Incluso entre el editor y el director de operaciones, o sea, mano derecha, vamos a poder encargarnos de una buena organización de todos los creativos. Si hay que hablar con UGCs, incluso esa persona de esa mano derecha, si tú le has formado bien, que sea capaz de hacer guiones, hooks, etcétera, hacer análisis de competencia, qué tipo de creativos, y así poder delegarlo. Y si tú eres la persona que está lanzando la publicidad y todo, que en este punto es lo ideal, esta persona se encarga de dirigir a esta persona, tener una muy buena organización, y tú simplemente recibir esos creativos para poder lanzarlo te va a ahorrar muchísimo tiempo. Incluso que llegue el punto de que esta persona, como te digo, no sea un crack, por ejemplo, en Meta, en Facebook Ads, pero simplemente le enseñes a cómo hacer unos testeos, a cómo lanzar creativos, tú te encargas de escalar, cortar mala hierba, y nos va a hacer avanzar muchísimo. Entonces, para mí esto es algo súper importante, que esta persona sepa editar vídeos, tanto imágenes, incluso carruseles, y sobre todo que sepa entender y leer reportes que nosotros le pasamos de qué creativos están funcionando bien, cuáles no, iterar en los que sí que funcionan y hacerlo de una manera correcta. Luego pasamos a la parte cuarta, y esto es bastante complicado, ¿vale? Y es encontrar un media buyer
que te sepa hacer las cosas muy bien y suele ser como encontrar una persona normal y que tú le vayas formando poco a poco, ¿vale? Una persona, un media buyer es la persona que te gestiona toda la parte de publicidad, ya sea de Meta, de TikTok, de Google, Pinterest, lo que tengas, y al final el objetivo de esta persona es ir escalando a nivel publicidad. Ahora, para mí una de las cosas más importantes es el reporte. Si esa persona son tus ojos de cómo va el negocio. No puedes nunca delegar y olvidarte de esa parte, como a lo mejor en atención al cliente, que sí que lo puedes hacer. Esta persona es un media buyer y evidentemente puedes gestionar la publicidad, escalar, sacar nuevos testeos, nuevos creativos, pasarlos a CBO, pero es muy importante que sepa analizar qué creativos funcionan, por qué y reportar eso, ya que eso al final nos va a dar un muy buen feedback de qué está funcionando para pasárselo a esa operación y ese editor para que podamos estar en esa rueda y haciendo cada vez más. Incluso yo he visto en este punto de que lo que se encarga esta persona es de que los activos estén siempre correctos y no haya ningún problema, se encargue de testear, o sea, de subir creativos. Si estás lanzando 50 creativos a la semana, vas a perder mucho tiempo subiendo creativos, que esa persona suba vídeos, que eso se puede hacer en un documento, un paso a paso de cómo hacerlo, es súper sencillo, incluso de poder hacerte reportes y luego tú a partir de ahí sacar conclusiones. Y tú te encargas de gestionar la publicidad porque él te lo dejará muy organizado y tú tendrás simplemente que cortar, o escalar, que eso no lleva tanto tiempo y si tienes ese expertise vas a tardar bastante poco y te quita bastante tiempo y al final poder escalar el negocio sí que hace que el negocio avance, pero el subir creativos sí estás testeando para luego escalar, pero tampoco es un valor increíble y que cualquier persona lo puede hacer sin grandes habilidades. Luego, el quinto al final es un diseñador gráfico, cada vez está teniendo menor peso gracias a la IA, pero para mí es algo súper importante que también lo tengamos porque al final es una persona que va a estar haciendo muchos análisis de competencia, van a estar viendo cómo lo están haciendo y al final, aunque ellos incluso puedan manejar la IA al igual que tú, son personas que van a poder darle un salto de calidad y al final es como el cliente percibe tu web. Entonces, para mí es algo de las cosas más importantes y podríamos utilizar Photoshop, Illustrator y herramientas mucho más complicadas que a lo mejor un fundador no sabe gestionarla, pero sobre todo que sepa a la hora de utilizar muy bien la IA porque anteriormente tenías que pagar 2.000 euros para que te vayan y te hagan en un estudio de fotografía unas fotos, etcétera, el producto y ahora mismo, a día de hoy, con una foto bastante básica, incluso que te pase el proveedor, puedes hacer iguales las fotos si puedes manejar esto. Entonces, para mí es algo súper importante porque esta persona lo que va a estar haciendo es como ir mejorando diferentes áreas del negocio, ya sea las redes sociales, como se ven visualmente, partes de la web, partes de email marketing, partes de email. Entonces, para mí es algo súper importante, incluso que pueda ayudar a la persona que hace creativos y esta persona que pueda llegar a hacer a lo mejor 20, 30 creativos a la semana como un trabajo fijo más los extras y pienso que puede llegar a funcionar bastante bien y como te digo, el valor percibido del cliente siempre se va a ver elevado si es la persona correcta. Y al final esto sería el equipo. Tampoco necesitamos mayores o grandes cosas y al final eres tú el fundador, donde tienes toda esa visión, estrategia, cultura, procesos, sistemas. Gracias a por debajo que esté esa mano derecha que te esté ayudando en todas esas operaciones y que luego todo el equipo recaiga encima de él y luego te transmita. Al final tú al principio te estás encargando de todo, pero si esta persona entra a nivel de email, de contestar atención al cliente, esta persona simplemente va a tener que reportarle la atención al cliente a tu mano derecha de operaciones y simplemente a ti te va a pasar un reporte o un mensaje, o si no hay incluso nada mal, ni te lo va a decir y te está ahorrando muchísimo tiempo y energía. Por ejemplo, a nivel de diseñador lo va a estar manejando él también, incluso también puedes hablando tú, pero al final es como una especie de filtro y a ti solo te llegará las cosas importantes y no tendrás mucho ruido en el día a día y de esa manera vas a poder hacer avanzar, que es lo importante, lo que es el negocio, para que vayamos subiendo. Y bueno, esto también es un pequeñito detalle que quería comentar. Al final, a nivel de equipo interno, agencias, va a depender un poquito de la facturación y todo,
y en el punto en el que estéis y si es una marca mucho más a largo plazo o no, pero al final tener equipos internos versus agencias. Aquí quiero comentar 2 puntos de que yo recomendaría hacer agencias y no tener un equipo interno. Por ejemplo, en las agencias de email marketing, para mí es algo importante delegarlo en el punto de si no queremos algo o no tenemos esas habilidades de encontrar a gente bastante fácil, no querer perder ese tiempo en formarles y quererlo ya, delegar en una agencia de email marketing, si te pueden gestionar un 30% más de tu facturación, ya simplemente con que estés haciendo 10.000 euros al mes, te traigan 3.000 más, gastes 1.000 euros en producto, pagues 1.000 euros a ellos, te están haciendo ganar 1.000 euros todos los meses simplemente por eso. Y al final tú para montar una agencia o un equipo dentro, como si fuese la agencia, tendrías que tener diseñadores, director, personas que controlen clavillo, etcétera, copywriters, y estas agencias lo tienen y al final tú lo delegas en ese equipo y fuera puedes olvidarte. Funciona bastante bien y es una de las que yo recomiendo siempre delegar. Y por último tendríamos las agencias de CRO o de web. Número 1, estas te van a hacer que visualmente sea muchísimo mejor tu web y el valor percibido sea mucho mayor, pero que también te ayuden a la optimización de la web y en vez de tener una tasa de conversión de un 1% y estar haciendo 10.000 euros, pues si ya simplemente te la suben a un 2%, pues estarías facturando 20.000 euros haciendo absolutamente lo mismo. Pues imaginaos con 50 o con 100.000 euros, pues lo mismo. Y esto al final es algo súper interesante porque se van haciendo test A/B, se van haciendo pruebas y es algo que eleva el negocio bastante. Entonces estas son de las cosas que recomiendo porque al final necesitarías una persona a nivel de diseño, a nivel de copy, a nivel de estrategia, a nivel de códigos y puedes delegarlo en una agencia que tampoco son enormemente caras en comparación de lo que te pueden llegar a estar trayendo si estamos facturando números interesantes. Ahora, si esto resuena contigo, de lo que te he estado comentando, y necesitas ayuda para montar este equipo, no sabes en el punto en el que estás, no sabes de qué manera hacerlo, tienen las personas pero no tienen la infraestructura, los sistemas y los procesos, aquí abajo te puedo dejar un link donde puedes hablar conmigo y podemos charlar tranquilamente y puedo ayudarte en esto.